Voy a ir grabando ya de una vez la clase. Voy a ir compartiendo también pantalla de la clase de hoy. Para que estemos listos. Hoy revisarán la plataforma Moodle porque voy a ya ir incluyendo algunas otras cositas, ¿sí? De la materia, porque con ustedes tengo 4 días, entonces me toca trabajar mucho más porque tengo que darles en pastillitas, en pastillitas. Entonces, pero en todo caso, estamos ahí para estructurarles ahí su plataforma. Estamos 23. Son 28 me parece que son aquí, ¿no? Hasta ahora. No está muy grande este curso. El 8.2 me parece que tengo más personas. Muy bien, ¿me escuchan bien? ¿Sí se me escucha bien? ¿O alzo el volumen? ¿Me Sí, escuchas doctora. bien? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Sí, sí Entonces. se le escucha. Ah, ya, perfecto. Entonces, sí. No, es que a veces después hay alguien que no le llegue bien o no recepte bien, entonces. Pero ya estamos 25, están entrando la mayoría. Muy bien. Lo que estamos completos ya. Bueno, ¿qué vimos el día de ayer? Vamos a retomar, digamos, un poquito lo que había hablado el día de ayer, ¿ya? Para, eh, digamos, eh, repasar sobre lo que vimos un poquito ayer. Bueno, habíamos dicho que era este derecho tributario, ¿verdad? Ya pensar en que ya sabemos cuáles son las bases, sus fundamentos, que se fundamenta en lo que es la política económica, todo lo que implica la política económica, cómo se maneja esa política económica, porque les di pues, algunos ejemplos reales, ¿no? Que estábamos viviendo pues, en el país y que ahí es donde interviene, digamos, esta política económica y obviamente también juega muchísimo este régimen tributario, juega muchísima importancia porque estamos replanteándonos como país, pues, eh, precisamente el gasto público, ¿no? ¿Cómo se viene haciendo el gasto público, ese presupuesto general del Estado? ¿Cómo se está administrando? ¿Cómo se está llevando el tema de la recaudación, de la eficiencia recaudatoria, ese principio de eficiencia recaudatoria? Y entonces nos planteamos pues el escenario que tenemos actualmente, ¿no? En relación a toda esta teoría que implica pues este derecho tributario. Habíamos dicho que este derecho tributario estaba inmerso en lo que denominamos un poco más amplio el derecho financiero, ¿no? Todas esas normas, todo este conjunto de ordenamiento jurídico, pues que parte desde las bases constitucionales hasta, digamos, diversas eh, leyes que le corresponden al derecho público, ¿no? Entonces, muy bien. Habíamos hablado de unas características que tenía y decíamos, es una relación que nace de una actividad entre el Estado y los particulares, ¿verdad? Que a través de las normas jurídicas pues iban a regularse, iban a establecerse, ¿sí? Y qué condiciones representaban, ¿no? Esta actividad, esta relación que se llamará obligación tributaria, que lo vamos a ver ya en los siguientes días, veremos qué es la obligación. ¿No? Entonces, esa obligación tributaria tiene un carácter obligatorio y su obligatoriedad nace de la ley. ¿Sí?
bajo el principio de no hay tributo sin ley, es decir, la ley me tiene que estructurar todo lo que es, tiene que crear, modificar, extinguir o excepcionar o excluir del pago de tributos, pues a través de una normativa. Es decir, va a establecer reglas, ¿no? Va a decir quién es el sujeto pasivo y activo de la obligación, quiénes son los que están fuera de esas obligaciones, que pueden hacer la obligación, pero que no necesariamente está obligado a pagarla, ¿no? Entonces, fíjense, todas esas estructuras, cómo yo puedo impugnarlo, qué me van a hacer, una auditoría, una auditoría de determinación tributaria, qué es esa determinación tributaria, qué son los deberes formales, las obligaciones pues, que están alrededor de esta normativa, ¿no? Eh, bueno, el goce del principio de reserva de ley, que decía no hay tributo sin ley, la norma pues que ordena un procedimiento, un tributo creado, un tributo cobrado, ¿sí? Ese es, digamos, el punto de partida y el punto de llegada, tener un tributo creado y también tener un tributo cobrado, ¿verdad? Muy bien, y que la norma pues era coercitiva y que en algún momento podía inclusive usar la fuerza pública en algunos casos para, digamos, el debido cumplimiento. Y esto va dirigido a lo que ustedes conocerán el procedimiento de ejecución coactiva. No sé si lo habrán escuchado, pero yo les voy a poner un ejemplo sencillito y usted va a decir, es verdad, eso sí existe. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros, si tenemos el servicio de telefonía celular con CNT, ¿verdad? Y resulta ser que usted no les ha cancelado el pago, ¿verdad? Usted de pronto está en una lista negra que de pronto lo llaman y le dice, oiga, no le vamos a reactivar el servicio hasta que usted no pague, ¿sí? Y le mandan una notificación, ¿no? Y entonces le dice, ¿sabe que usted está en coactiva? Porque usted ya esa deuda la debe varios meses, no ha cancelado, y usted dice, ¿cómo llegué yo ahí? ¿Sí? Y entonces se encuentra el problema. Entonces este procedimiento de ejecución coactiva, que también es parte de los temas que vamos a tratar en este sílabo que tenemos, vamos a ver esa película de terror, les digo yo, ¿no? Esa es una película de terror porque todavía existen, sí, fíjense ustedes, a través de los años y del tiempo, todavía siguen existiendo errores en los procedimientos coactivos, cada vez menos, ¿no? Pero en todo caso, fíjense ustedes que ese procedimiento se reformó ahora con el COA, que justamente ayer estuvo ya de cumpleaños, ¿no? Ya tiene 2 años de vigencia, desde que entró en vigencia, y entonces estamos celebrando el cumpleaños del COA. Imagínense ustedes, del Código Orgánico Administrativo que establece justamente las reglas generales para los procedimientos de la administración pública. Por eso es que se reformaron algunas normas, como el COTAD, como el Código Orgánico Tributario, ¿verdad? En donde, digamos, vamos a encontrar ciertas normas que se trasladaron a este procedimiento común, ¿no? Que lo mismo le pasó eh, al Código de Procedimiento Civil, al Código de Procedimiento Penal, ¿verdad? En el momento en el que cambiaron las normas y nació, por ejemplo, el COGEP, ¿no? Con el COGEP, pues bueno, ya cambiaron los procedimientos, unificaron los procesos, los procedimientos, sí, sumarios, ordinarios, y todos los nuevos que crearon, ¿verdad? Para poder llevar a cabo, pues, una unificación en materia procedimental. Entonces, igual pasó con el área administrativa. Muy bien. Entonces, esto como características, ¿no? Ya habíamos hablado de que doctrinariamente podíamos ver eh, al derecho tributario con una clasificación, ¿verdad? Y decíamos, bueno, este derecho tributario material que en realidad nos define, pues, quiénes son los supuestos, qué son los supuestos que contienen las obligaciones tributarias, ese hecho generador, no esos hechos imponibles que también lo mencioné en las características, es decir, qué actividades, el que vende vehículos, el que vende frutas, el que vende
en la farmacia, ¿no? Entonces todas esas actividades, esos hechos imponibles o bienes y servicios, ¿no? El que vende atún, el que vende hielo, ¿sí? Todas estas actividades, ¿no? Que es un mundo, pues, infinito, ¿no? Y que, claro, hay que estar en todas y hay que saber el comportamiento de todas esas actividades. ¿Quiénes son las partes, no? ¿Quiénes son los que están obligados? ¿Quién es el que cobra? ¿Quién es el que recauda? ¿Quién es el que está, digamos, obligados a pagar? ¿Quién no? Y ya habíamos visto, pues, algunos casos de quienes no pagaban, por ejemplo, gente de la tercera edad, personas discapacitadas que tenían, digamos, tarifas diferenciadas, todo en torno a este principio de capacidad contributiva, ¿verdad? Muy bien. El derecho tributario formal, ¿sí? En donde, pues, digamos, se ven las distintas jerarquías que tiene, pues, la administración tributaria, ¿no? O los niveles de gobierno también, ¿no? O sea, por ejemplo, tributos nacionales, ¿sí? Que estarán relacionados al gobierno central, o los tributos seccionales que estarán, pues, relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados. Y habrán otros tipos de administraciones tributarias que quizás tengan una especialidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de los servicios básicos, bueno, y ahí veremos algunas cositas ya cuando en sí vayamos a ver cada una de estas instituciones, ¿no? El derecho procesal tributario que acabo de decirles, ¿no? Que había cambiado, sobre todo con el COGEB y el COA, ¿no? Pero el Código Orgánico Tributario sí mantiene sus procedimientos, digamos, especiales, ¿no? Bien, este derecho tributario constitucional, que fue lo primero que les dije, es el punto de partida, ¿sí? Y este derecho tributario penal, que también les dije, en cambio ese es el punto final, ¿no? Ya quien pasa al ámbito delictual en el campo de cualquier campo, mejor dicho, ¿no? Quien ya pasa en los temas delictuales, pues entonces definitivamente hemos superado, digamos, todo el procedimiento sustantivo, ¿no? Es decir, hemos irrespetado toda norma de tal forma que nos vemos involucrados en ser sancionados de la manera más grave, ¿no? Con prisión inclusive, ¿no? Y que les explicaba también sobre el tema de el derecho tributario internacional, ¿no? Que yo les decía, bueno, realmente ya hace muchos años atrás venimos pues eh, viendo que el desarrollo de este derecho tributario no solamente está, digamos, circunscrito a una territorialidad, ¿no? O sea, es decir, no le pertenece únicamente al estudio de una materia interna, sino que también estamos sobrepasando los temas internacionales, ¿no? Porque como tenemos comercio exterior, tenemos actividades que se hacen o se realizan fuera y dentro del país, o quienes vienen a trabajar acá o quienes salen a trabajar allá, y entonces hablamos de rentas, hablamos de tributos, hablamos de impuestos que, digamos, por esas actividades se pueden realizar. Entonces ya traspasamos la frontera, ¿verdad? Y entonces nos vemos en la obligación de tener un derecho tributario internacional, ¿no? Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ¿qué significará pues esta palabra tributo, no? La palabra tributo, que viene de esta palabra latina que se llama tributum, que significa carga, gravamen, imposición, ¿no? Eso es lo que significa. Claro, cuando hablamos de impuestos, nosotros decimos ese gravamen, esta carga tributaria, eh, eh, el Estado me impone el pago de este impuesto, ¿no? O de esta tasa o de esta contribución, ¿sí? Entonces, de ahí nace, digámoslo así. Yo les explicaba un poco eh, que pues este tema de tributos, ¿no? Estas cargas, estos gravámenes, imposiciones, fíjense ustedes,
lo podemos ver, digamos, expresado de alguna manera y quizás son esos los antecedentes, ¿no? Para que nazca todo este ordenamiento y haya una necesidad de tener normativa clara y precisa sobre la recaudación o los aportes que se tenían que hacer pues al Estado, ¿no? Entonces, en el Imperio Romano, ustedes recordarán, quienes les explicó pues derecho romano, ¿sí? Y si no les dieron derecho romano, pues entonces hay que leer sobre el derecho romano, ¿ven? Porque ahí vienen algunos antecedentes, ¿no? Entonces, efectivamente, en la época del derecho romano se pagaba, ¿no? También, inclusive por las compras de esclavos, por las actividades comerciales, los pasos en la navegación, ¿no? Que también ahí nace también, pues, lo que ustedes saben que parte de este derecho tributario también está el derecho aduanero, ¿no? Pero aquí no vamos a ver temas de derecho aduanero, pero el derecho aduanero también forma parte del derecho tributario porque también le pertenece pues a esta naturaleza, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense ustedes, entonces ahí ustedes en la historia van a revisar, ¿verdad? Cómo han venido dándose eh, estos cambios. En el derecho inglés también, ¿ah? En el derecho inglés, en el derecho anglosajón, que se lo conoce también, también vemos que hay antecedentes de estas cargas, estos gravámenes que ya existían precisamente pues para poder inclusive circular de un lado a otro, ¿no? Que ahora lo tenemos, ¿no? También, ¿no? Si usted va a viajar, usted paga unos impuestos, ¿ve? No solamente compra un pasaje, usted compra el pasaje y paga unos impuestos para poder salir del país, fíjense ustedes. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Son lo que hoy, pues, que decimos, pero ¿por qué tenemos que pagar esto? ¿Por qué tenemos que pagar sobre lo de acá? ¿No? Y entonces, tenemos que conocer, ¿sí? Que esos son los antecedentes que da origen a estas obligaciones, gravámenes, cargas, imposiciones que el Estado, ¿sí? A través de esta constitución aprobada por todos los ciudadanos que hemos aceptado que nos administren nuestros derechos, que nos organicen y nos digan cómo tenemos que aportar para que este Estado pueda mover pues, todas estas actividades. Ustedes también pueden ver, por ejemplo, tenemos estas cargas tributarias, por ejemplo, cuando nos toca pasar un peaje, ¿no? Nos queremos ir a la playa y resulta ser que antes de salir de Guayaquil, ¿verdad? Nosotros tenemos que pagar un peaje para poder llegar a la provincia de Santa Elena, ¿no? Entonces, fíjense ustedes esas cosas también, si nos vamos a Manabí, también, si nos vamos a... Entonces, eso de ahí sirve para el mantenimiento de las carreteras. Fíjense ustedes el objetivo o la finalidad que tiene esta recaudación, ¿no? Porque claro, esa infraestructura que tiene el Estado, pues el Estado debe mantenerla, ¿no? Y bueno, ¿y a quiénes estará afectando? Pues a quienes usen esa carretera, a quienes, digamos, están haciendo, pues, verdadero beneficio, ¿sí? En el uso de esos bienes públicos que al Estado le cuesta, ¿no? Le cuesta invertir y que obviamente tendrá pues que recuperar, digamos, y también mantener en el tiempo pues esas carreteras, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, así opera y así es como van haciendo y se va estructurando pues este derecho tributario, ¿no? Y por eso decíamos, esta política económica que veíamos en otras políticas económicas los temas de transporte, ¿no? Entonces, decimos, los productores necesitan carreteras para sacar para el comercio de sus bienes y servicios que proveen, ¿no? Entonces, fíjense ustedes ahora que hemos estado en el COVID, cuántas empresas han tenido que usar el tema de la repartición de bienes, ¿no? Y este movimiento y estas actividades. Entonces, ahí se ha generado, digamos, este, eh, esta necesidad
¿no? Y el Estado, pues obviamente, digamos, bajo el régimen que tiene instituido, cobrará pues o recaudará sus impuestos porque, digamos, hay actividad, ¿no? Hay ese movimiento, ¿no? Yo les contaba que el Estado, mientras más necesidades tenía, era el motor que movía la economía, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, por eso hoy también estamos pensando ya en la tributación del comercio electrónico, ¿no? Yo les contaba el tema de Amazon, ¿no? El tema de Amazon, entonces Estados Unidos lo reguló y ahora pues ya se vienen y se está preparando ya a nivel de Asamblea Nacional, hay proyectos de ley y todo lo demás. Ya el Servicio de Rentas Internas está también diseñando políticas públicas, digamos, para instrumentar este tipo de tributación, este, porque, digamos, en primer lugar, compite de manera desleal con quienes van, se ponen un negocio, pagan un espacio en un centro comercial, ¿verdad? Para dar un servicio, para que la ciudadanía se mueva a ese lugar y comprar. Entonces, digamos, poder regular, si ven, regular el mercado, regular los precios, ¿sí? Porque si no me toca pagar, no tengo una carga tributaria, pues entonces simple y llanamente de nada me sirve tener un negocio quizás en marcha físicamente hablando, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esas discusiones son las que nos permite llegar a concluir pues con el estudio de esta materia, ¿no? Eh, bueno, un concepto que yo he seleccionado es según Fleiner. Fleiner pues nos dice que es la prestación pecuniaria, ¿no? Los tributos son la prestación pecuniaria que el Estado u otros organismos de derecho público exigen en forma unilateral, que por eso es obligatoria, ¿verdad? Porque aquí está, digamos, ese poder que tiene el Estado unilateral, poder que le hemos otorgado, como les dije, hemos renunciado a los ciudadanos a favor del Estado para que los administre. Entonces, esa unilateralidad sí, simple y llanamente se manifiesta porque, digamos, a través de la ley estará implementada, ¿no? Y quien diga yo no quiero, pues le van a decir no es así porque usted está obligado a hacerlo, ¿no? Por ley. Entonces ahí está su voluntad. Y entonces, bueno, esto es una unilateralidad porque se le hemos dado el poder al Estado para que, pues, los ciudadanos, como dice aquí, puedan cubrir las necesidades económicas, ¿no? Las necesidades económicas. Entonces, en definitiva, digamos, aquí hay un sistema equilibrado, ¿no? Es decir, estamos, estamos frente a necesidades económicas que los ciudadanos colaboran, ¿sí? Con el Estado para poder, digamos, alimentar las partidas presupuestarias, ¿no? Que estará, como yo les dije, no solamente será para el pago de las cargas burocráticas o de los servidores públicos, sino que también financiará pues proyectos de inversión, ¿sí? En materia de agricultura, en materia de transporte, en electricidad, sectores estratégicos, agua, energía, eh, hidrocarburos, el tema de minero y así, ¿no? Entonces, todas esas instancias que tiene pues la administración pública y en donde pues definitivamente vamos a ver que se cubren estas necesidades. Bueno, ¿y qué fines tendrán estos tributos? Porque esto no se hace de la nada, no es que el Estado puede recaudar porque quiere, ¿sí? No es que el Estado tiene que recaudar para enriquecerse, ¿no? Los funcionarios o servidores públicos que lamentablemente tenemos ese concepto hoy en día, ¿no? En virtud de la corrupción, ¿no? No, entonces, este derecho tributario no nace de la nada, no es que no tiene que cumplir una finalidad, todo lo contrario, ¿sí?
los fines que tiene pues, son fines recaudatorios o de ingresos públicos precisamente para sostener el gasto público, ¿no? Sirven como instrumento de política económica en general, ¿sí? Porque permite regular, ya vimos todo lo que implica la política económica y qué tipos de política económicas tenemos, la monetaria, la exterior, la de renta, ¿verdad? Y todas estas políticas que vimos y que nos permite tener el control de todo lo que tiene que ver con el empleo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los costos que implican la producción nacional, la importación de bienes, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto nos sirve para regular a través de estos tributos. Ahí estamos controlando, ¿no? Son estas medidas que permite, digamos, controlar. Estimula la inversión y la reinversión, ¿sí? Lo estimula porque, como les dije, la recaudación tributaria, pues, como mueve las actividades económicas, ¿sí? Mueve todo lo que tiene que ver con la economía, pues, entonces, en definitiva, la inversión y la reinversión, pues, serán puntos estratégicos y fines propios de los tributos. Se obtienen las exigencias de estabilidad y progreso social, ¿sí? Efectivamente, yo les decía, ¿qué buscamos? El desarrollo, ¿verdad? El desarrollo de nuestro país. A eso vamos con estas buenas prácticas o políticas económicas, digamos, bien manejadas a través de la recaudación de los tributos y de la política económica, digamos, del buen manejo de la política monetaria, el buen manejo de las tablas salariales, y así, ¿no? Entonces, todo lo que ya había comentado en diapositivas anteriores, ¿no? Y finalmente procuran una mejor distribución de la renta nacional, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, esta mejor distribución, ¿no? Bien, ¿y a qué se refiere con esta mejor distribución? Habíamos visto el principio de equidad, ¿verdad? Y entonces este principio de equidad que buscaba que la justicia social, ¿no? Ustedes pueden ver que en la Constitución existe el principio de justicia social, ¿sí? Es decir, ya está definida en la Constitución qué comprende la justicia social. ¿Sí? Y la justicia social es precisamente soportado en esta equidad, ¿verdad? En que busca mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Yo les había dicho que en nuestra sociedad encontramos tres clases sociales, la alta, media y la baja, ¿verdad? Y entonces necesitamos salir de la pobreza, ¿verdad? Y que, digamos, la clase baja, pues, es bastante considerable, dependiendo del lugar o de la población o de la provincia en la que estemos, o en los cantones en los que estemos, unos más desarrollados, otros menos, ¿no? Cuando visitamos el país, vemos que hay cantones que dicen, oye, este pueblo no cambia, decimos nosotros, ¿verdad? Así llegamos y somos, como somos citadinos, ¿no? Guayaquil es una ciudad, digamos, que se ha desarrollado bastante bien, ¿no? Pues llegamos a ser, digamos, como que un poco cruel, ¿no? Y entonces ahí pensamos, ¿no? Ahí es donde viene esta preocupación de decir, ¿estamos distribuyendo la riqueza de esa renta nacional verdaderamente de manera justa, equitativa? ¿Hacemos realmente justicia social? Sí, porque por ejemplo eso venían en los casos, tal vez ustedes recordarán, en los últimos años sí se ha venido hablando de una distribución, pues, por ejemplo, Guayaquil, que es puerto, ¿verdad? Nosotros tenemos actividades portuarias y entonces eso nos ha permitido ser una provincia privilegiada, es decir, ser una provincia que tiene ingresos. ¿Sí? De hecho, es una provincia que tiene ingresos muy importantes y precisamente sostiene también, mediante este principio de mejor distribución de la renta, que otros cantones, otras ciudades, otras provincias puedan desarrollarse, ¿no? Porque se absorben en el presupuesto general del Estado a través de los impuestos, perdón, de los tributos que están diseñados para esa recaudación, ¿verdad? Y entonces es lo que permite redistribuir esa renta nacional, ¿no? Con más justicia. Y entonces cuando, fíjense ustedes que ahora poco salió que el gobierno nacional no les ha pagado
a los gobiernos seccionales, ¿no? La proporción del presupuesto general del Estado, precisamente porcentaje de las rentas, ¿no? Que percibe y que les distribuye a cada municipio, ¿no? Y a cada consejo provincial, porque creo que también está ahí el consejo provincial. Y entonces, ahí es donde practicamos esta distribución de la renta nacional. Ahí es donde lo podemos ver, ahí es donde sabemos cuánto le corresponde a cada uno, y claro, estar en función de algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el Cantón Guayaquil, que está sobrepoblado, ¿sí? Y porque nosotros tenemos, pues, cargamos con personas que migran, ¿no? Acá a nuestro territorio, porque no tienen oportunidades en sus espacios, ¿no? Porque no hay, digamos, cómo invertir esa inversión y reinversión que se pueda desarrollar en esos cantones, ¿no? Entonces, hay cantones que tienen, este, digamos, actividades económicas muy bajas, no hay cómo desarrollar. Sí, por ejemplo, Santa Elena, ¿no? Santa Elena es una población que no tiene agua dulce, y entonces Guayaquil tiene que proporcionarle para que puedan tener agua potable. Sin embargo, ellos con el agua de mar, pues manejan todo lo que es el tema de la sal, ¿no? Y digamos que esa es como que la mayor actividad o la única actividad. No pueden hacer sembríos en sus tierras porque obviamente no hay agua para regarla, ¿sí? Y entonces no había agua para riego. Por ejemplo, el Estado invirtió, digamos, en proyectos precisamente de agua potable y de riego. No conozco el tema porque estuve trabajando por allá, ¿no? Ya les he dicho que he trabajado como en más de 20 instituciones del Estado, entonces me conozco todos estos problemas. Y claro, los he visto, pues gracias a Dios, con esta formación tributaria, pues he podido hacer el análisis pertinente, ¿no? En cuanto a la distribución de la renta. Y he estado, digamos, de cerca viendo cómo, digamos, se puede solucionar en la reactivación económica, ¿no? Y qué espacios, por ejemplo, por eso Salinas, por ejemplo, es zona turística, las playas son zonas turísticas, ¿no? Pero al carecer, por ejemplo, de agua dulce, no de agua potable, digamos, se vuelve un poco difícil el manejo también de esa política turística. Es una política económica, por ejemplo, de desarrollo que se aplica en ese espacio, ¿ven? De nuestro territorio. Entonces, fíjense cómo funciona, ¿no? Cómo hay que ir visualizando, ¿no? La problemática. Y que es un poco que ayer les comentaba a sus compañeros, ¿no? Y les decía, viene un año político, ¿no? Viene un año político y ya ustedes ahorita, con todo lo que les estoy yo, pues, conversando, para mí mis clases son una conversación con mis alumnos, ¿no? Aunque parezca monólogo, porque eso lo hablo yo, ¿verdad? Pero ya nos vamos a ver para hacer actividades, digamos, donde participemos todos. Y bueno, y entonces el desarrollar, digamos, eh, eh, estas políticas públicas, ¿no? Esta política económica, digamos, que es la base de todo gobierno, ¿no? De todo gobierno. Entonces usted ahorita va a estar preparado para poder reflexionar, ¿verdad? Si la propuesta que nos hace y nos dice casa para todos, ¿sí? Ya se va a acabar el gobierno y no tenemos casa para nadie, ¿sí? Y entonces decimos, ¿en qué falló? ¿Sí? ¿Por qué ese plan de gobierno estaba basado en una casa para todos? ¿Sí? Que las políticas económicas empleadas, y que sean buenas o malas, ¿verdad? Eso lo dirá el tiempo, no le permitieron desarrollar ese tema, ¿no? Si nosotros revisamos los planes de trabajo que ofrecen los candidatos, ¿no? Esto es lo que vamos a revisar. Entonces, quizás nos digan, ah, sí, va a haber empleo para todos, ¿no? Empleo para todos. Entonces uno dice, bueno, frente a una crisis del COVID, ¿cómo va a haber la recuperación y la reactivación económica? ¿De dónde va a sacar los créditos? Somos un país endeudado, ¿qué va a pasar con la deuda pública? ¿No? ¿Nos vamos a seguir endeudando? ¿Va a ser peor? ¿Va a ser mejor? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Ya?
Y claro, y eso también le pertenece al rol que desarrollamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Yo también les comentaba a sus compañeros de la noche, y les decía, yo creo que quizás esta crisis económica la pudimos haber apaleado con otra actitud. Sí, y fíjense ustedes, un problema de actitud, de ciudadano, ¿no? De ciudadano responsable. Yo siempre digo que la responsabilidad pesa sobre los hombros, ¿verdad? Entonces siempre hago aquí la responsabilidad, sienta su responsabilidad como ciudadano. Y entonces, yo les decía, eh, no hubiese sido ningún problema para ningún ecuatoriano, sí, y perdón que me ponga de ejemplo, digamos, la ecuatoriana María Fernanda Vela, ¿verdad? Que es abogada, ¿sí? Quizás deje de un lado su profesión, ¿sí? Y quizás no decida ayudar y participar, ¿verdad?, en la confección de mascarillas para que esta especulación terrible que vivió el país en los primeros días del COVID, que fueron, digamos, se especuló tanto con el precio, ¿no? Que costó muchas vidas, fíjense ustedes. Podía haber sido mejor si teníamos un presidente que humildemente pudiera decir a los ciudadanos, tratemos de hacer nuestros propios insumos en casa, eh, poner lugares en donde comprar las telas necesarias en buenos precios, y ponerse a hacer, pues, para cubrir, digamos, las necesidades. ¿Y qué necesidades eran las principales? Era proteger a los médicos, ¿ven? Los médicos también murieron. Entonces, fíjense ustedes, eh, estas medidas, esta mejor distribución de la renta, sí, podía haber sido canalizada quizás con mecanismos mucho más sencillos en los que era simplemente compren, que ingresen al país, que quítenme los impuestos, que entre, y se volvió todo esto un mercado agresivo, sí, que como les repito, el impacto fue una ola de muertes, que la historia, pues, digamos, nos perdone por haber sido malos administradores en ese sentido, ¿no? Entonces, todos, porque los ciudadanos también debimos haber exigido a las autoridades que se tomen las medidas necesarias. Pero bueno, en todo caso, es lo que hemos vivido y ya no podemos llorar sobre la leche derramada, como decimos, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes, repito, el tema de la distribución de la renta nacional, pues es eso, ¿no? Es poder distribuir con mucha justicia social, sobre todo, ¿no? Permitir que los niños que están en el campo tengan acceso a la educación. Eso es, digamos, es tener una mejor distribución. Es decir, quien menos tiene, ¿sí? Se le pueda cubrir más sus necesidades, ¿no? Eso no significa que las otras ciudades que están un poco más desarrolladas no se desarrollen, ¿sí? Eh, pero hay que buscar, digamos, ese equilibrio de redistribución de rentas a fin de que, digamos, todo el país pueda salir adelante y pueda, obviamente, disfrutar de esas rentas que el Estado administra y que, en definitiva, ténganlo por seguro que en la parte donde no llega el agua potable, ¿verdad? El día en que llegue, será pues la felicidad más grande que puedan vivir, ¿no? Igual las escuelas, igual las carreteras, ¿sí? Aunque a veces los políticos o los politiqueros, no sé cuál de los dos realmente, espero que sean politiqueros y no políticos, porque un verdadero político es responsable, ¿no? Es capaz de pensar en esto, es capaz de armar una estrategia, es capaz de poner las mejores herramientas para poder, digamos, hacer que el Estado funcione, ¿no? Entonces, en cuanto a la clasificación de los tributos, ya estoy por terminar. La clasificación de los tributos, decíamos, se divide en impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Okay? Entonces me voy a quedar hasta ahí porque ya son 9:40, el tiempo se pasa volando. ¿Sí? Y
me voy a quedar ahí para que la próxima clase que tenemos pues el día de mañana, sí, que ya mañana nos toca 45 minutos, podamos desarrollar pues qué son los impuestos y vamos a ver también qué tipos de impuestos hay, qué tasas, contribuciones especiales mejoras, ahí les estoy adelantando un poquito, pero bien, nos vamos a quedar hasta este punto número 6. Espero que eh, esta clase pues haya sido bastante productiva para ustedes. Les voy a cargar el video correspondiente, ¿verdad? Y por favor no se olviden de revisar la plataforma que voy a ir, digamos, ya aumentando más material. Las diapositivas que ven aquí, yo se las voy a cargar. Sí, hoy estoy un poquito más libre, esta es mi única clase, pero tengo que hacer algunas otras cosas, pero voy a ir aumentando. Entonces no deje de revisar, por favor, todos los días su plataforma para que pueda ir desarrollando las actividades, ¿ok? Que tengan una linda mañana, sigan en sus clases, estudien mucho, que aprovechen el día. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. gracias por... Buen día, doctora. Buen día para todos. Gracias, Cuídense. doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Los espero mañana. Estarán atentos.